Dios les bendiga. Estamos en su programa de todos los martes. La misión continúa a través de Radio Chortí, Radio Pax y las distintas plataformas de Facebook. Y estamos meditando sobre los caminos de la sinodalidad, del caminar juntos. Los datos, digámoslo de esta manera, normativos de la vida sinodal de la Iglesia que se encuentran en la Sagrada Escritura y en la tradición viva, atestiguan que el centro del plan divino de salvación, ahí resplandece la vocación a la unión con Dios y a la unidad de todo el género humano, que se cumple en Jesucristo y se realiza a través del misterio de la Iglesia. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? Estamos tomando todas estas reflexiones de lo que la Comisión Teológica Internacional de Servicio a la Iglesia ha aportado para el camino del sínodo. ¿Qué nos dice la Escritura? El Antiguo Testamento atestigua que Dios creó al ser humano, varón y mujer, a su imagen y semejanza, como un ser social, comunitario, llamado a colaborar con Él, caminando en el signo de la comunión, custodiando el universo y orientándolo hacia su meta. Desde el principio el pecado ha incidido en la realización del proyecto divino, rompiendo la ordenada relación de los hombres que se expresan a través de la verdad, la bondad y la belleza de la creación, y trastornando la vocación en el corazón del ser humano. Pero Dios es misericordia y ha querido restaurar todo y renovar la alianza para conducir al sendero de la unidad todo aquello que estaba disperso. Dios ha vuelto a sanar la libertad del hombre y la ha enderezado para que reciba, acoja y viva el don de la unión con Él y de la unión también con los hermanos en la casa común de lo creado en el mundo. En la realización de su plan divino, Dios convocó a Abraham y a su descendencia. Esta convocación fue con el término Adá Kahal, que más tarde sería traducido como asamblea, como iglesia. La iglesia del Señor. Y Dios hizo pacto en la alianza del Sinaí. Y la convocación nos está manifestando que Dios es quien toma la iniciativa y libera a ese pueblo de la esclavitud. Y que caminando en el éxodo hacia la tierra prometida, este pueblo se reúne en torno a su Señor para celebrar el culto y vivir la ley, reconociéndose como propiedad exclusiva de Dios. Kahal, iglesia, es la forma en que se manifiesta la vocación sinodal del pueblo de Dios. En el desierto, Dios ordena hacer un censo, de las tribus de Israel, asignando a cada una su puesto. En el centro de la asamblea, como único guía y pastor, está el Señor, que se hace presente a través del ministerio de Moisés. Y a él se asocian de modo subordinado y colegial
los jueces, los ancianos, los levitas. La asamblea de Dios comprende no solamente varones, sino también a las mujeres y a los niños, como también a los forasteros. Es el Señor que convoca y que renueva la alianza. El mensaje de los profetas inculca en el pueblo de Dios la exigencia de caminar a lo largo de las travesías de la historia, manteniéndose fieles a la alianza. Por eso los profetas invitan a la conversión del corazón hacia Dios y a la justicia en las relaciones con el prójimo, especialmente con los más pobres, los oprimidos, los extranjeros, como testimonio de la misericordia del Señor. No puede haber relación auténtica con Dios si no hay relación de amor y de justicia con el prójimo. Para que esto se realice, Dios hace una promesa. Dará un corazón y un espíritu nuevo, como nos dice el profeta Ezequiel, y va a inaugurar un nuevo éxodo, un nuevo camino de su pueblo. Y va a establecer una nueva alianza, que ya no va a estar escrita sobre piedra, sino sobre los corazones. Y esta se va a extender al universo entero, porque el servidor del Señor reunirá a las naciones y se sellará con la efusión del Espíritu del Señor sobre todos los miembros de su pueblo. Dios realiza pues la nueva alianza prometida en Jesús de Nazaret. Él es el Mesías y Él es el Señor, que con su anuncio, su querigma, su vida y su persona, revela que Dios es comunión de amor y que con su gracia y misericordia quiere abrazar a toda la humanidad. Él es el Hijo de Dios, proyectado desde la eternidad en el amor hacia el seno del Padre, hecho hombre en la plenitud de los tiempos, para llevar a cumplimiento este plan divino de salvación. No obra solo Jesús. Jesús realiza en todo la voluntad del Padre, que permaneciendo en Él, realiza Él mismo su obra mediante el Hijo que ha enviado al mundo. El designio de Dios, su plan, se cumple en la Pascua de Jesús, en su muerte y en su resurrección, cuando Él da su vida para retomarla nueva en la resurrección y participarla como vida filial, como vida de hijos, fraternalmente a sus discípulos en la efusión sin medida del Espíritu Santo. La Pascua de Jesús es pues el nuevo éxodo que nos reúne en la unidad a todos los que en la fe creemos en Él. Y Él, por el bautismo, nos conforma y con la Eucaristía llegamos a la unión perfecta con Él. La obra de la salvación en la unidad que Jesús pide al Padre en la cercanía de su pasión, como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús es el peregrino que proclama la buena noticia del reino de Dios, anunciando el camino de Dios y señalando la dirección. Más aún, Cristo no solo señala el camino, Él mismo es el camino que conduce al Padre, comunicando a los hombres en el Espíritu Santo la verdad y la vida de la comunión con Dios y con los hermanos. Vivir pues la comunión de acuerdo con la dimensión del mandamiento nuevo de Jesús
Significa en el amor caminar juntos en la historia como pueblo de Dios de la nueva alianza. El Nuevo Testamento usa un término específico para expresar el poder que Jesús recibió del Padre, para comunicar la salvación y ejerce sobre todas las criaturas con la fuerza del Espíritu Santo. Este término es autoridad, y esta consiste en la comunión de la gracia que nos hace hijos de Dios. Los apóstoles reciben la autoridad del Señor resucitado, no como autoritarismo, sino como servicio. Y envía a los apóstoles para que hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que Él ha mandado. Y de esta autoridad participan por la fuerza del bautismo todos los miembros del pueblo de Dios que hemos recibido la unción del Espíritu Santo, que en la iglesia somos instruidos por Dios y conducidos hacia la verdad plena por el Espíritu Santo. La autoridad del Señor resucitado se expresa en la iglesia mediante la diversidad y pluralidad de los dones espirituales o de los carismas que el Espíritu otorga en el seno del pueblo de Dios para la edificación del único cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el ejercicio de esta autoridad hay un orden, hay un modo para que puedan desarrollarse en armonía y producir los frutos destinados para el beneficio de todos. No es decir, yo recibí la autoridad y hago lo que quiero. No se trata de esto. El orden, en primer lugar, están los apóstoles, entre los cuales Jesús otorgó un papel particular y preeminente a Simón Pedro. A él se le confió el ministerio de guiar la iglesia en la fidelidad al depósito de la fe, a las grandes verdades y a la vida, en el amor, en el espíritu. Pero este mismo término de autoridad expresa también la gratuidad y la pluriformidad de la libre iniciativa del Espíritu, que otorga a cada uno el propio don en vista a la utilidad común. No es para uso personal. Los hechos de los apóstoles nos dan testimonio de algunos momentos importantes en el camino de la iglesia apostólica, en los que el pueblo de Dios fue llamado a ejercer en modo comunitario el discernimiento de la voluntad del Señor resucitado. No es que uno iluminado cree recibir la luz del Espíritu Santo y va adelante. El don del Espíritu es para la edificación y el discernimiento es comunitario. El protagonista, el que guía y orienta en este camino, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo derramado sobre la iglesia el día de Pentecostés, como nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos, por eso, en el ejercicio de sus respectivos roles, papeles, tienen la responsabilidad de ponerse en actitud de escucha de la voz de Dios para discernir el camino que se debe seguir. Por ejemplo, en la elección de los 7 hombres de buena reputación
y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los que los apóstoles confiaron el servicio de servir las mesas, los diáconos, lo hicieron a través del discernimiento, con la luz del Espíritu. Y en el discernimiento de la cuestión crucial de la misión entre los paganos, cómo la iglesia iba a seguir caminando en el ejercicio de su misión. Estas cuestiones fueron tratadas en lo que la tradición llama el Concilio Apostólico de Jerusalén, y que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y también en Gálatas, capítulo 2, del versículo del 1 al 10. Ahí podemos reconocer un acontecimiento sinodal en el que la Iglesia Apostólica, en un momento decisivo de su camino, vive su vocación misionera bajo la luz de la presencia del Señor resucitado. ¿En vista qué? En vista la misión. Este acontecimiento a lo largo de los siglos será interpretado como la figura paradigmática, el ejemplo de los sínodos celebrados por la Iglesia. El relato describe con precisión la dinámica del acontecimiento. Frente a una cuestión problemática y controvertida que cuestiona a la comunidad de Antioquía, decide dirigirse a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia de Jerusalén y envían a Pablo y Bernabé. La comunidad de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos se reúnen de inmediato para examinar la situación. Pablo y Bernabé refieren lo que ha sucedido y sigue una discusión viva y abierta, respetuosa. Se escuchan, en particular, los testimonios autorizados y la profesión de fe de Pedro. Se trataba de dar solución a un problema concreto, al problema concreto de los gentiles, si debían circuncidarse o no, de los no judíos, y simplemente se invita a que observen la palabra. Eso es lo fundamental, y se les libera. Santiago interpreta los hechos a la luz de la palabra profética, que atestigua ¿qué cosa? La voluntad salvífica universal de Dios, que eligió un pueblo de entre las naciones y formula la decisión ofreciendo algunas reglas de comportamiento. Lean Santiago 15, 19 al 21, y su discurso nos da una perspectiva de la misión de la iglesia firmemente enraizada en el designio de Dios y al mismo tiempo abierta a sus nuevas manifestaciones en el desarrollo progresivo de la historia de la salvación. Finalmente, ¿qué hacen? Eligen algunos enviados para que lleven la carta que transmite la decisión tomada junto con las normas que deben seguir. Carta que es entregada y leída con alegría en la comunidad de Antioquía. Y en este proceso, en este caminar, todos son actores, aunque su papel y contribución son diversificadas. La cuestión es presentada a toda la iglesia de Jerusalén, que está presente durante todo su desarrollo y se involucra en la decisión final.
decidieron, nos dice el libro de los Hechos de los apóstoles y los ancianos, juntamente con toda la comunidad. Pero en primer momento, en primera instancia, son interpelados los apóstoles Pedro y Santiago, que toman la palabra, y los ancianos, que ejercen su ministerio específico con autoridad. La decisión fue tomada por Santiago, guía y obispo de la iglesia de Jerusalén, en virtud ¿de qué? De la acción del Espíritu Santo que guía el camino de la iglesia, asegurándole la fidelidad al Evangelio de Jesús. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Toda la asamblea recibió la decisión y la hizo propia, porque no se trata de que cuando la iglesia orienta y decida en este sentido, lo tomo o no lo tomo. La comunión nos lleva a aceptar con alegría las decisiones tomadas a nivel de toda la iglesia. A través del testimonio y de la acción de Dios y del intercambiar los propios juicios, la inicial diversidad de opiniones y la vivacidad en el debate fueron encauzados. No se alegaron, sino en ese debate encauzado, con la recíproca escucha del Espíritu Santo, se logró aquel consenso y unanimidad que es fruto del discernimiento comunitario al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia. Es precisamente esto lo que el Papa nos ha dado como líneas maestras. En este caminar juntos lo haremos en comunión para la misión y la participación, participando todos. Y para que esto se realice, entonces nos encontraremos en asambleas a nivel de parroquias, a nivel de diócesis, a nivel de todos los obispos de Guatemala y a nivel de la Iglesia Universal. El encontrarnos para escucharnos, encontrarnos para discernir. Es lo que hicieron en ese primer concilio de Jerusalén. Caminar sinodalmente, caminar juntos para ser fieles a Dios y a la misión. El desarrollo del concilio de Jerusalén muestra pues la manera viva del camino que el pueblo de Dios ha hecho. El apóstol Pablo, a la luz del banquete eucarístico, de la Eucaristía, de la misa, evoca la imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo, para expresar la unidad de toda la iglesia como la diversidad de sus miembros. Y nos da el ejemplo maravilloso del cuerpo humano. Todos los miembros son necesarios, pero también todos juntos forman el cuerpo de Cristo, y Cristo es su cabeza. Y todos los miembros gozan de la misma dignidad en virtud del bautismo. Y todos hemos de hacer nuestra propia contribución para cumplir ese plan de salvación en la medida del don del Espíritu Santo. Esto vamos a hacer con este sínodo. Por lo tanto, todos somos corresponsables de la vida y de la misión de la comunidad, y todos somos llamados a obrar según la ley dada por el Señor y de la mutua responsabilidad en el respeto de los ministerios y carismas, en cuanto que cada uno de ellos recibe su energía
del único Señor. Lean 1 Corintios 15:45. La meta, pues, del camino del pueblo de Dios es la nueva Jerusalén. Es la salvación en el reino, en esa ciudad nueva, envuelta con el radiante esplendor de la gloria de Dios, en la que vamos a celebrar la liturgia celestial, el culto celestial. El libro del Apocalipsis contempla allí al Cordero de pie, a ese Cordero inmolado que con su sangre ha rescatado para Dios hombres de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. En la liturgia celestial participan los ángeles y miles y millones de millones con todas las criaturas del cielo y de la tierra. Y entonces se cumplirá la promesa que encierra el sentido más profundo del plan divino de la salvación. Esta es la morada de Dios con los hombres, y Él habitará entre ellos. Serán su pueblo, y Él será el Dios con ellos, nos dice el Apocalipsis. Algunos malentienden cerradamente, sobre todo en el campo no católico, que los que se salvan son solamente ellos. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y todo esto es lo que vamos a hacer en el sínodo: ahondar, profundizar, compartir, discernir y ser fieles a la misión salvadora que el Señor nos ha confiado. La Iglesia es la continuadora de la obra salvadora de Jesucristo en el aquí y ahora de la historia y del mundo. Sigamos caminando con alegría y confiados en el Señor que nos da su Espíritu en este camino sinodal. Que Dios les bendiga y hasta el próximo martes.